¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos, bienvenidos. Miren la pantalla acá de la computadora, vamos a esconderlo un poquito aquí para que se note bien el living, perfecto, bien, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Quisiéramos comenzar el programa de hoy rindiendo un homenaje a quien fuera hasta sus últimos días obispo emérito de la Arquidiócesis de Sucre, el Monseñor Jesús Pérez. El Monseñor Jesús Pérez murió a los 85 años de edad. La mañana de hoy, Jesús Pérez Rodríguez, obispo emérito de la Arquidiócesis de Sucre, falleció a los 85 años de edad y es un hombre reconocido por su gran labor como misionero y comunicador, destacando su servicio pastoral a la Iglesia de Bolivia. Ungidos y santificados para ser santos, quiere decir ser buenos para llevar el mensaje de la buena noticia del Evangelio, de la ayuda, del alivio a todos aquellos que se sienten oprimidos y sin sentido de la vida. Que sientan iglesia, que la amen y se comprometan siendo discípulos misioneros, decía Jesús Pérez. Pérez nació el 19 de junio de 1936 en la isla Gran Canaria. Llegó a Bolivia en 1960, vivió en el convento Santana de la Recoleta. Varios años de su vida fueron dedicados a dar clases de religión. Ordenado como sacerdote el 29 de junio de 1962 por el cardenal Maurer, comenzó con una vida siempre atenta a la palabra de Dios. En 1985 fue nombrado como arzobispo de Sucre, donde emprendió varios proyectos pastorales, todos destacados y apreciados por el pueblo católico que ha creído en él. Gracias al reverendo Jesús Pérez por tantas emociones. He tenido el placer de entrevistarlo varias veces a Monseñor, que esta mañana ya dejó este mundo y retorna a la casa del Señor. Paz en la tumba de Jesús Pérez. 10:26 de la mañana, amigos. Día de el mar. Y en La Haya, que es el último capítulo que hemos vivido todos fuertemente, ¿ganamos o perdimos? A ver, ¿cuál es la lógica del presidente Arce esta mañana expuesta en plena plaza Avaroa? Hay un desfile que se produce en estos momentos. Ahí habló el primer mandatario sobre este tema, el mar. Vamos a escucharlo, por favor. Bilateral, postergándose una vez más la posibilidad de encontrar una solución equitativa y mutuamente beneficiosa para restituir la cualidad marítima soberana de Bolivia. Hermanas y hermanos, nuestro objetivo permanente de Estado es encontrar una solución definitiva al forzado enclaustramiento geográfico que hoy sigue afectando a Bolivia. Es así que en abril de 2013 activamos un mecanismo judicial ante la Corte Internacional de Justicia con el propósito de que este Tribunal Mundial impulse y guíe una negociación directa, mutuamente beneficiosa y con resultados concretos en torno al acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Determinación que fue acompañada en todo momento por varios expresidentes, excancilleres, movimientos sociales, personalidades internacionales y el conjunto del pueblo boliviano. Después de varios años de litigio interjudicial, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo de 1 de octubre de 2018, en el que, si bien determinó que Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico a favor de Bolivia, dejó firmemente establecido dos aspectos que hoy deben guiar nuestra acción futura. Primero, la Corte determinó
en sus dos sentencias, 2015 y 2018, que al momento de su independencia, Bolivia tenía una costa sobre el Océano Pacífico que tenía una extensión de varios cientos de kilómetros. Y que aunque Bolivia y Chile firmaron dos tratados de límites determinando el paralelo 24 como frontera común, Chile ocupó el territorio costero de Bolivia. Verdad histórica que siempre fue rechazada y cuya aclaración era necesaria para que los 194 países que conforman la comunidad internacional comprendan que la demanda boliviana no se trata de un revanchismo por una guerra, sino que es la consecuencia de un acto de invasión militar chilena que dejó abierta la herida más profunda para la integración de nuestro continente y que perdurará abierta mientras no se encuentre una solución justa y beneficiosa para ambas partes. En segundo lugar, la Corte Internacional, al verificar que esta cuestión ha formado parte esencial e histórica de las relaciones entre Bolivia y Chile, determinó que el fallo no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad, con el objeto de abordar asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia, cuya solución ha sido reconocida como un asunto de interés mutuo. En este contexto, tiempo después de emitirse la sentencia, el expresidente de este alto tribunal de justicia, el presidente Yusuf, declaró ante la Organización de las Naciones Unidas que la Corte, comillas, no puede poner fin a las cuestiones que dividen a las partes o eliminar todas las incertidumbres que afectan sus relaciones. Y que, comillas, no es inapropiado que la Corte llame la atención de las partes sobre la posibilidad de explorar o continuar explorando otras vías para resolver su controversia en aras de la paz y la armonía entre ellas. Bien, al igual que a nosotros, a usted le debe invadir esta cuestión, es decir, ¿ganamos o perdimos en La Haya al final? El presidente Arce dice que el fallo no debe entenderse como un impedimento de diálogo entre las partes, pero también habla de una solución justa y beneficiosa para ambos. ¿Cuál es el camino que debe seguir Bolivia? Ese es el tema, pero hoy, tomarse determinaciones en relación al rumbo que va a seguir, porque todos los años vemos marchar jóvenes, marchar instituciones, con supuesto, entre comillas, civismo por el tema del mar, cuando muchos de los que marchan estaban obligados el día de hoy. Este civismo y esta esperanza se ha apagado con el tema de La Haya. ¿Fue una buena idea ir a La Haya? Algunas cuestionantes que revisamos con quien durante años viene proponiendo soluciones a este tema. Nuestro queso y marraqueta al comienzo de antes de mediodía, amigos. Queso y marraqueta. Doctor Victorio Chávez, un gusto saludarle, buenos días y bienvenido antes de mediodía de Fides, un gusto saludarle. John, un saludo cordial, muy buenos días a mediodía de Fides, gracias por la invitación. A ver, después del discurso del presidente Arce, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hemos perdido, hemos ganado en La Haya? ¿Fue buena idea ir a La Haya? Estos primeros conceptos que se los dejo a usted, por favor. Hemos perdido catastróficamente en La Haya. El fallo indica en la parte dispositiva, que es lo que importa de un fallo, que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Ese es el fallo lapidario, que no vamos a describir aquí la historia. El fallo es expreso. Y de él podemos leer y releer, no nos acostumbremos a reinterpretar la historia.
Está ahí y habrá que organizarnos. ¿Que fue buena idea ir a La Haya? La idea de ir a La Haya fue mía, pero no fue esa idea. Fue acudir a la Corte de Arbitraje de La Haya y con otros fundamentos abismalmente diferentes a los que se plantearon. Y una vez que se plantearon, porque hace 10 años como hoy, John, se anunció acudir a tribunales internacionales, pero en menos de 2 años se urdió una demanda ya no marítima, sino de negociación. Y entonces prescindieron de los consejos de quien habla, armaron soberbiamente un equipo jurídico y fueron destinados al fracaso, tal como fue el fallo del 1 de octubre del 2018. Y esa es la realidad que debemos saber reconocer. No vamos a describir la historia ni nos vamos a inventar ahora que ha ocurrido otra cosa. Ahí están los documentos, están escritos y afortunadamente son documentos internacionales que nadie los puede modificar. Que pueden haber interpretaciones y pretender atenuar o modificar o tratar de maquillar esa derrota, pues. Pero a ver, doctor Víctor Hugo Chávez, perdón, a ver, lo que dice Arce es que si la Corte determinó algo entre lo que está escrito en el dictamen, es que Bolivia tenía una costa y pese a 2 tratados Chile ocupó la costa boliviana, que además el fallo no debe entenderse como un impedimento al tema del diálogo y que el expresidente de esa Corte, Yusuf, dijo que estas cosas, la Corte no puede poner fin a estos conflictos entre 2 países, ¿no? Estas son explicaciones que Arce hoy da en el sentido de no sé si no hemos perdido todo con La Haya, doctor. No, falta perder el Silala, pero eso lo reservo luego. Respecto a que Chile reconoció que teníamos costa soberana, eso ya lo hizo en el tratado del 10 de agosto de 1866. Expresamente Chile reconoce que tuvimos costa. Yo no sé cuál es el empeño en decir que hemos ganado algo que ya estaba escrito. Y para remarcar el tema de que si nos invadió o no, en la demanda de Perú contra Chile, en los alegatos del 2012 y en el fallo de enero de 2014, ya se sostuvo también por la misma Corte Internacional de Justicia, en otro juicio, que Chile invadió el territorio boliviano y el territorio peruano. Por tanto, es una verdad ya acuñada por otro Estado, que fue Perú, que fue quien expuso esta invasión generada desde el 14 de febrero de 1879. No es ninguna novedad, en consecuencia del fallo del 2018, referirse a un hecho ya previamente definido. Lo importante quizás de la declaración del presidente de esta mañana es que el presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya señaló que no se pueden cesar otros mecanismos para la solución del diferendo. Y es precisamente por ello que hemos reiterado ayer, me he permitido reiterar nuevamente, el proyecto de demanda marítima que hace 20 años, en realidad 21 años, John se ha presentado al presidente y que mira cómo está el tiempo. Con John Arandi hemos cubierto esa información hace 21 años. Rápido ha pasado ese tiempo. Doctor, a ver, no sé si estoy errado o no, esta es una apreciación personal. Si en algo puedo combinar yo es que hay que buscar una solución justa y beneficiosa para ambos en este momento. Usted viene luchando y proponiendo el tema de una forma de sentar a Chile en una mesa. El mundo se mueve realmente rápido y ágil y requiere soluciones realmente inmediatas. Debemos seguir hoy, y esto para la gente que está marchando en la Plaza Baroa con ese supuesto civismo y demás, etcétera, etcétera, por el tema del mar, seguir soñando en recuperar el mar cautivo, seguir soñando en recuperar el territorio perdido, o seguir luchando en alguna otra forma de hoy que beneficie a los 2 países para de una vez tener una salida al mar pensando en los beneficios económicos que esto representa, doctor. Es que es lindo decir. Lo más facilito es decir, busquemos una negociación amigable para las 2. Pero lo que no se considera, John, es que por el lado chileno existe la variable nula de la negociación. ¿Qué significa la variable nula? En matemática, en el producto, que es la multiplicación, si multiplicamos 10 por 0 va a ser 0, si multiplicamos 100 por 0 va a ser 0, si multiplicamos infinito por 0 va a ser 0. ¿Qué implica? Que Chile no tiene la voluntad de negociación, y para que haya negociación, aunque le ofertemos mucho de parte de Bolivia, no tiene la voluntad por una sencilla razón. Cualquier gobernante chileno, si aceptara cesión territorial de parte de Chile hacia Bolivia o beneficio económico como es un puerto, no va a poder sostenerse como gobernante por mandato de su constitución o detrás de él tiene sus fuerzas armadas.
Eso es algo que no se analiza, se piensa simplemente, y se decía antes del fallo inclusive de la Haya, cuando les decía, va a ser negativo. Me decían, no, lo principal es pensar en el post-Haya. Un entrevistado que estuviste hace unos minutos era decir, no, es impensable, la Haya va a dar de alguna manera. Hay que prepararse para el post-Haya. Los que piensan como Chávez están equivocados, decía. Pues la realidad es así, me gustaría que haya sido de manera diferente. La realidad es que Chile no tiene ninguna voluntad ni ánimo para poder negociar y en consecuencia, si no hay ni voluntad ni ánimo, lo que queda es acudir al tribunal que Chile mismo ha aceptado, es la Corte de Arbitraje de la Haya, y demandarle de los territorios que Bolivia no le ha cedido en el tratado. Yo no estoy reivindicando todo el territorio, no, son los espacios que no se han cedido, el paralelo 23-24, Islas Isóteres, mar territorial, y ahora esos 6 minutos de diferencia entre el paralelo 23 y el primer hito, que es en Zapaleri, que son 6 minutos de diferencia, que significan 11 kilómetros además de costa, en total 122 kilómetros de costa. El resto es interesante escuchar a los analistas decir hay que hacer nuevas propuestas, entregarle un departamento a Chile, que Chile siga teniendo el territorio boliviano más. Eso está bien para nuestro debate, pero en Chile hay que considerar que no existe ánimo alguno para poder ingresar en negociación, y por eso la demanda negociadora ha ido al fracaso, como lo indica el fallo que es público, conocido y está redactado más bien en papel y escrito, firmado seguramente, para que no pueda existir posibilidad de modificar la historia como ahora en la actualidad se Doctor Víctor Hugo Chávez, ¿qué le interesa a Chile? ¿Qué realmente le interesa a Chile? Es decir, no le interesa sentarse a dialogar sobre la posibilidad de un acceso de Bolivia al mar. ¿Pero qué le interesa a Chile? Chile ya ha mostrado algunos intereses en algunos recursos bolivianos o la posibilidad de ir hacia un puerto que le conecte de manera un poco más directa con el tema del Atlántico, por ejemplo. ¿Cree que sea este momento de explotar aquello para sentar a Chile en esa mesa? No, eso sí que es quimera. Así como dijeron que es quimera recuperar el mar, yo le digo que es más quimera ser entreguista y entregarle más territorio a los chilenos, máxime en el Amazonas o máxime en nuestro acceso al Madera, que conecta con el Amazonas, que costó la vida de bolivianos en el Acre, máximo en la otra zona que tenemos el acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná, que le costó 50.000 cruces en la guerra del Chaco. ¿Quién va a ser el boliviano que le proponga cederle más territorios a Chile? ¿Existe algún boliviano que haga ello? ¿Va a haber aceptación del pueblo? Chile obviamente va a tener interés de absorber a toda Bolivia, pero no estoy muy convencido de que tengamos que dar gusto a Chile en sus pretensiones. Doctor, ¿qué propone usted? ¿Ha cambiado en algo su sugerencia de hace algunos años atrás después de conocer el fallo de la Haya? Claro que me he mantenido en la línea. Sigo indicando que lo que se debe hacer es una demanda correcta. Lo que se hizo fue una demanda incorrecta, pero no por ello se va a cesar el capítulo de la defensa de los derechos de Bolivia ante tribunales internacionales, toda vez que la variable negociación es nula con Chile. Repito, esa es una variable nula. Entonces la opción, como lo dijo el presidente de la Corte Internacional de Justicia, que no cierra la opción de los otros mecanismos de solución a diferendo. Y el otro mecanismo de solución a diferendo conocido en el derecho internacional es la demanda arbitral también, que además fue aceptada por Chile. Bolivia no sé por qué no quiere ir a una demanda internacional, por lo menos los gobiernos sucesivos no lo quisieron. Ayer he presentado al presidente Arce para que seguramente se estudie, se analice mediante la Cancillería y eventualmente se puede interponer. El resto es que al siguiente año vamos a seguir marchando y al subsiguiente y dentro de unos años más van a seguir marchando las personas, si es que no se hace lo correcta desde el punto de vista del derecho internacional, ya que, repito, no existe voluntad de Chile. Así le ofrezcamos, pues lo único que le pueden ofrecer seguramente los entreguistas del territorio boliviano es todo el territorio boliviano a los chilenos, y con ello estarán felices de haber cumplido con las ansias y ánimos de Chile. A ver, doctor Víctor Hugo Chávez, en este minutito recuérdenos cuál es la fórmula que usted propone para demandar a Chile. Bien. La fórmula es acudir a la Corte de Arbitraje de la Haya, está pactada en el artículo 12 del Tratado de 1904, modificada por el Pacto de Modificación de 1907, 16 de abril, demandando por parte de Bolivia los territorios comprendidos entre el paralelo 24 y ahora 22.54, que no fueron expresamente cedidos en el Tratado de 1904 y que mérito al tratado anterior que no fue derogado, sigue siendo territorio boliviano y su proyección en 200 millas náuticas hacia el mar.
Esa demanda además ya tiene precedente internacional. El Perú le ganó con similar argumento en 1925 a Chile, una demanda arbitral ante el presidente de Estados Unidos. Recientemente, el año 2012, en el proceso Nicaragua contra Colombia, Nicaragua obtuvo una victoria sobre las islas e islotes no cedidos en el tratado de 1930 con Colombia. Es decir, que no es ninguna novedad, estamos dentro del marco del derecho internacional y dejémonos ya de ser más beneficiosos con los chilenos, porque esta es una demanda internacional judicial que además fue aceptada, pactada por Chile y debe ser interpuesta por Bolivia en el plano de la dignidad. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Chávez. Lo seguimos de cerca en este trabajo en el cual usted no se rinde por el tema del mar y es definitivamente un personaje notable para entrevistarlo en un día como hoy. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Chávez. ¿Tiene algo más que decirnos? Estos 30 segunditos para usted. Adelante. Un saludo cordial pues a todos, John, y gracias por recordar siempre esta fecha. Recordaba que hace años hemos estado con John Arandia presentando el proyecto de demanda formalmente en el centenario del Tratado de 1904, pues nuevamente agradecidos por ser persistentes en esta causa. Muy buenos días y gracias. Gracias, doctor Víctor Hugo Chávez. Le mandamos un gran abrazo. 10:44. Organizaciones sociales, atención, están descendiendo hacia el centro paceño por la Avenida Naciones Unidas, una multitudinaria manifestación. Podemos verificar ponchos rojos incluso en esta marcha. Vamos a recoger algunos detalles de esta noticia que está en proceso en los siguientes minutos. Acompáñenos, por favor. Pausa en Fides. Ya volvemos a ellos. La doctora Nila Heredia ha sido ministra de Salud de nuestro país y claro, conversábamos con ella antes de la entrevista entre sonrisas de que parece desaparecer por un tiempo, pero vuelve a reaparecer en unos escenarios realmente llamativos. Es la presidenta de la llamada Comisión de la Verdad, que ha investigado un tiempo bastante apreciable en la historia boliviana, que tiene directa relación con el tema de las dictaduras, conseguir información, aclarar hechos que todavía están confusos y que no tienen una respuesta en este marco. Tengo entendido ha sido esta misión de la comisión. Doctora Nila Heredia, muy buenos días y bienvenida a Fides. Un gusto saludarle. Muy buenos días, mucho gusto y gracias, señora Arandia, de mucho tiempo también. Doctora Heredia, agradecido por este tiempo que nos brinda en Fides esta mañana. ¿Cuál era la tarea de esta Comisión de la Verdad que ayer presentó su informe? Coméntenos, por favor. Sí, en realidad nos nombraron, fuimos nombrados el año 2017, en agosto, y en la que hemos constituido originalmente 5 personas, pero en realidad hemos sido 4, ¿no? Donde ha estado María Isabel Vizcarra, el señor Ramírez, lastimosamente fallecido recientemente, el señor Barrientos y mi persona. La orientación, la misión que hemos tenido es hacer una investigación sobre los hechos ocurridos durante las dictaduras de 1964 a 1982. Es decir, son 18 años de dictaduras porque han sido varias que han ocurrido en ese periodo, y termina con la dictadura que inició García Meza. Entonces son hechos que no han sido develados por varias razones, entre ellas, por ejemplo, el que el juicio de responsabilidades al señor Banzer nunca se llegó a realizar también por golpes de Estado que han habido, incluyendo la época en que Luis Arce Gómez, durante el gobierno de Lidia Gayler, asaltó no solamente el Ministerio de Gobierno y se llevó toda la documentación que pudo de allá, y también todos los archivos correspondientes a la época de Banzer, de la biblioteca y los archivos de la Asamblea Legislativa, porque cuando se inició el juicio y que lo llevaba con mucha fuerza fue el señor Quiroga Santa Cruz, y toda la documentación que se depositó en la Asamblea Legislativa, toda se llevó y por tanto no hay ese material, no había o no hay ese material. Entonces son hechos que nunca han podido ser investigados. Entonces lo que hemos hecho es trabajar toda esa época, sobre todo con material
escrito, bibliográfico, audiovisual, testimonios, algunos que se ha podido recuperar, pero la mayor parte ha sido por medios escritos y audiovisuales, ¿no es verdad? Porque muchos de las víctimas o ya no viven, otros pues se han movido del lugar, son más de 50 años, pues en muchos casos, ¿no? Pero bueno, algunas que hemos encontrado, realmente es de enorme importancia los datos que hemos logrado conseguir. Doctora, quiero aclarar esto. ¿Cuál fue el fondo, la tarea de esta Comisión de la Verdad? ¿Fue ordenar todo lo que se tiene, como para decir esto está asentado así, hay que recrear la historia? ¿O fue investigar los hechos que están con signos de interrogación en las dictaduras? Es investigar. Ha sido investigar los hechos ocurridos en relación a violación de los derechos humanos y colectivos, ¿no? En lo que significa desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, durante masacres, casos que han ocurrido especiales en toda esa etapa, pero también las agresiones y la destrucción contra el Estado. Por eso es que se ha tenido que hacer una investigación del impacto económico, político, social, cultural durante toda esa época, ¿no? Entonces el trabajo ha sido muy grande porque analizar el contexto político, el contexto económico, ha sido realmente recabar mucha información e intentar tener todos los datos de tal manera que podamos llegar a algunas conclusiones. Claro. Yo digo algunas porque todavía faltan, es mucho trabajo, hay muchos datos y al mismo tiempo hay que seguir investigando. Antes de pasar, doctora, porque le voy a pedir que haga un breve resumen de las conclusiones estas alcanzadas en el marco político, económico y social. Me dice que conseguir la información, imagino además, ha sido un tremendo reto. Quiero imaginarme en estas dictaduras militares, especialmente en el país, el acceso que ha significado poder entrar a lo que comúnmente se conoce como archivos secretos, por ejemplo. Sí, nos hemos acumulado datos importantes que nos han dado a algunas instituciones, que había que armar primero el esquema, ¿no es verdad?, de hacia dónde, porque es cierto, y ustedes recordarán, que al día siguiente que nos posesionaron, las Fuerzas Armadas, en el Estado Mayor, nos invitaron, y fuimos al Estado Mayor e ingresamos, hubo una reunión con el alto mando y todo aquello, y nos mostraron, digamos, una parte del archivo que hay, le puedo decir, son miles, ¿no es cierto?, de archivos que tienen, por supuesto, pero bueno, una cosa es, vengan aquí, vengan, ¿no? Y otra cosa es, ¿qué? ¿No es verdad? Claro. ¿Y dónde? Entonces usted puede tener 100.000 archivos y perderse en esos 100.000 archivos. Entonces había que intentar también tener, digamos, hipótesis, tener datos, ver qué nos faltaba y bueno, intentar entrar. Entonces, de esa actitud muy positiva del Estado, de las Fuerzas Armadas, a ya poder acceder a la documentación sensible es otra cosa, ¿de verdad? Una cosa es que le muestren los archivos de la Guerra del Pacífico, del Chaco y no sé qué, y otra cosa es, ¿sabe qué? Estos son los archivos de segunda de inteligencia, y eso no ha habido, no hubo, sino con muchísima dificultad, y gracias a una serie de tareas que se hizo, se pudo encontrar una documentación muy valiosa. Pero a ver, usted no puede sacar la documentación física. Claro. Entonces se ha tenido que sacar fotografías. Bueno, fue muy difícil acceder a que incluso se pudiera incorporar o meter una fotocopiadora. O sea, no lo permitían. Entonces tampoco se permitía más de 2 personas y en un número de horas diarias. Entonces ha sido sumamente difícil. Se ha conseguido documentación muy, muy importante, que hay que todavía seguir analizándola, pero pues ha quedado una enorme cantidad de documentación todavía en las Fuerzas Armadas. Por ello es que
una de las recomendaciones, y dado el tiempo pasado, es que desclasifiquen toda esa documentación, que son más de 50 años o más de 40 años. Bueno, usted no ve una intención, al menos, ¿cómo le diría?, abierta para desclasificar estos archivos de los militares. ¿Hay o no hay intención, doctora? No había. Como le digo, el último tiempo sí lo hubo, y prácticamente faltando 2 o 3 días para el golpe se pudo hacer algo más, algo bastante más, ¿no es cierto? Pero luego vino el golpe y bueno, ya no se podía hacer nada, y bueno, entonces nosotros ya terminamos nuestra actividad en diciembre. Usted está investigando golpes. ¿A qué golpe se refiere que vino y no se pudo hacer más, doctora? El de noviembre del 2019, pues. Okay. Estaba el ejército, estaba todo ahí afuera, pues usted no podía entrar. Ni pasar por... Entre paréntesis, para usted fue golpe, doctora Nila Heredia. ¿Ah? Es un golpe, no es para mí, es un golpe. No es teórico, es un golpe. Pero bueno, eso se puede seguir debatiendo. Okay. Es un tema político. Ok. Doctora Heredia, del 64 al 82, ¿cuántos gobiernos han pasado? Unos 9 por lo menos, si hay algunos cálculos en la historia, ¿no? Sí, son como 7, 8 entre militares, porque los golpes a veces estaban muy directamente relacionados con militares, ¿no? Prácticamente, directamente. ¿Qué ha sido toda esa época? En realidad hemos tenido desde Barrientos, usted pasa por Obando Candia, viene en Triunvirato, Torres, Banzer, Pereda, Natuis Bush y García Mesa. Y después de García Mesa quedan todavía los, que se llama, otros militares hasta Vildoso, ¿no es cierto? Hagamos estos próximos minutos, doctora, usted como presidenta de esta Comisión de la Verdad, un sucinto resumen, por favor. Políticamente, ¿qué se ha llegado a averiguar de todo esto? Hablaré como usted se refiere a los impactos de los impactos mismos de estas dictaduras. Claro, políticamente, en el aspecto, digamos, injerencia política, o sea, ¿cuáles son los intereses para hacer un golpe de Estado? ¿No es verdad? Hay intereses políticos, también hay intereses económicos, ciertamente, pero hay intereses políticos de enorme importancia, y es una influencia muy fuerte de los Estados Unidos en los golpes. Nosotros tenemos que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial hay una actitud muy fuerte de Estados Unidos de hacer de la América su patio trasero, y por tanto genera toda una estructura, incluyendo lo que es el TIAR, que es el tratado en el cual se trabaja, en realidad se hace una reunión y acciones entre las Fuerzas Armadas de todos los países en ese tiempo, incluyendo lo que ha sido la Escuela de las Américas, donde iban todos los militares de alto rango y no sé de qué rango a los cursos que hacían, de tal manera que había una orientación, una dirección muy fuerte respecto a mantener el control de los estados. Y por ahí viene una injerencia muy, muy importante, que se suma también a intereses personales de grupos dentro del ejército, ¿no es verdad? Pero hay una fuerza importante. La revolución del 52, que va decayendo y que va modificándose hasta el 64, el golpe de Estado del 64 de Barrientos en realidad es un golpe para frenar, destruir, ¿no es cierto?, a todo el movimiento sindical, minero particularmente, que había ese momento. Y su intervención está dirigida a desarmar, porque habían las milicias armadas del MNR, y entró a desarmar, y para ello enfrentó con los campesinos de ese momento mediante un pacto militar campesino. Entonces, esta fue la fuente. Y luego vienen todos los procesos hasta el 70, que ya se aplica la política neoliberal de modificación y de privatización de las empresas estatales y la destrucción del movimiento sindical. Entonces, hay una injerencia muy importante desde el punto de vista político externo. Pero también hay estímulos. Se ha afeado, con toda razón, el gobierno de García Mesa por su ligación con el narcotráfico, por ejemplo. Sin embargo, el narcotráfico ha estado antes, desde antes. Es decir, ya desde Banzer había aquello, y mucho del Plan Cóndor también ha sido financiado por el narcotráfico.
¿no es verdad? Entonces, hay una injerencia muy importante. Y acá se suma cuál es el impacto negativo sobre no solamente la soberanía del Estado, sino también desde el punto de vista económico. Que durante esos gobiernos también se han hecho contratos leoninos, es verdad, para la explotación, para la explotación particularmente de los recursos naturales del país, ¿no? Entonces, es impresionante el perjuicio que ha habido. En ese Doctora, voy a saltarme el tema social, por favor, porque cuando hay esta clase de investigaciones, muchos cifran esperanzas, por ejemplo, ¿no?, en lo delicado del tema humanitario, y muchos quieren encontrar a sus familiares. Ayer yo le escuchaba decir en Palacio de Gobierno, en esta presentación, de que hay una gran posibilidad de que Marcelo Quiroga Santa Cruz haya estado enterrado en el cementerio general bajo otro nombre, y que otra muy poca en las caballerizas del gran cuartel de Miraflores, por ejemplo. Estos aspectos partiendo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros, cuyos familiares quieren encontrar los restos de sus seres queridos. ¿Y se ha llegado a algo en esta investigación? En esencia, no, en general, porque no es solo el caso Quiroga Santa Cruz o Flores, ¿no es verdad?, sino son muchos casos más, que no se ha logrado, porque no hemos hecho investigación de campo, ¿no es verdad?, sino se ha hecho investigación sobre todo teórica de documentación. Es necesario hacer documentación de campo. Por ejemplo, no se ha hecho la investigación de desaparecidos durante la época de Banzer, ¿no es verdad?, sino más allá de documentación, entonces no se sabe exactamente. O, por ejemplo, las entregas que dentro del Plan Cóndor hizo el gobierno boliviano a la Argentina y a Chile, pero particularmente a la Argentina, todos desaparecidos, ¿no es verdad?, excepto una niña que fue apoderada, se apoderó uno de los jefes de Automotores Orletti, que es del centro de detención. Y esa niña, él se apoderó la familia y después de 8 años, se la logró recuperar, Carlita. Si no hubiera sido por esa niña, no habríamos sabido que estuvieron en Automotores Orletti. Y Automotores Orletti no tenemos ningún dato, entrega, etcétera, de parte del gobierno boliviano a la Argentina. De tal suerte que no sabemos el destino de 4 personas, por ejemplo, entregadas, una entregada a Chile. También hay casos de compatriotas desaparecidas en la Argentina. Hay más de 19 casos de personas detenidas, desaparecidas. Algunos se ha encontrado algún dato extra, o otros, más allá de los casos que nos falta. Y acá, por ejemplo, reitero, durante el gobierno de Banzer se han perdido toda la documentación, hay desaparecidos. Durante la época de García Meza, aunque se ha hecho el juicio de García Meza, sin embargo, no se ha hecho la investigación sobre desapariciones, sobre torturas, etc. En el ámbito de derechos humanos se trabajó mucho el tema de la Harrington, por cierto, muy importante, pero no los otros temas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos deudas, el Estado tiene deudas para seguir haciendo la investigación. Doctora Heredia, tenemos un par de minutitos. Económicamente, creo que para nadie es un secreto el retraso que ha producido estos hechos en el país, como los golpes de Estado. Es decir, han ralentizado lo que podría ser un crecimiento bastante sostenido cuando hay un gobierno que es al menos un poco continuo. Pero ¿ustedes qué han averiguado en estos años sobre el impacto económico de estas dictaduras en el país? Hay mucho material al respecto, ¿no? Por ejemplo, se cerraron los hornos de fundición, ¿no es verdad? Y ese tiempo, y nuevamente, igual que el último tiempo aparentemente, se hizo contratos externos. Por tanto, al cerrarse hornos de fundición, al cerrarse todas las iniciativas que habían y estructuras de industrialización, inclusive de algunos de metales como el estaño, etcétera, el cobre, el bronce, fueron cerradas todas aquellas y no se han reactivado.
no se reactivaron. Entonces son realmente millones. El impacto es impresionante, que hay que seguir investigando. Hay muchos datos, por eso es que no le adelanto cuánto es, porque no sería correcto de mi parte, pero elementos como ese. De hecho, Bolivia ha seguido viviendo de recursos naturales y por tanto la lógica de seguir exportando materia prima bruta, primero que fue siempre una preocupación del Estado, pero a la vez que logró algún avance, incluyendo los hornos de fundición, luego vino golpes y nuevamente han quedado parados, o nuevamente se ha privatizado, ¿no es verdad? Y bueno, entonces esa es la historia nuestra, aparte de hacer contratos realmente leoninos, ¿no? ¿Esta investigación va a continuar, doctora Anila Heredia? ¿Hay una segunda parte de esto? No, nosotros hemos terminado nuestra actividad en diciembre del 2019. En realidad, lo que pasa es que nosotros la comisión misma ha seguido funcionando hasta el día de ayer, que terminamos entregando la memoria histórica. Pero nosotros hemos tenido un equipo ejecutivo, es decir, de investigadores, de gente, de archivistas, documentalistas, etcétera, analistas, que ha terminado sus funciones porque financieramente terminó en diciembre del 2019. Y por tanto, ya durante todo el 20 no hemos podido avanzar, porque además toda la documentación, como indica la ley, hemos entregado. Es una documentación enorme y al mismo tiempo muy importante al archivo y la biblioteca de la Asamblea Legislativa. Todo eso está en más de 1000 cajas ordenadas en un ambiente especial, que a partir de ayer, una vez entregado, eso ya puede ser, está abierto al público de tal manera que pueda ser parte de investigaciones que hay que hacer. Está totalmente archivado con lógica archivística de tal manera que pueden trabajar. En su momento, el que dirigía este archivo, el señor Oporto, fue muy meticuloso y actualmente, claro, los que están dirigiendo, de tal manera que es una fuente de investigaciones que hay que continuar. Por ello mismo, entre las recomendaciones, que son muchas que hemos dado, está las casas de la memoria para lograr ampliar la investigación, utilizar esa investigación, ampliarla, porque hay muchísimo que trabajar y al mismo tiempo informar al público y educarnos, ¿verdad? Para que nunca más vuelva a ocurrir aquello. Entonces, nosotros formalmente terminamos, pero ahora sí ya está en manos del público y en manos de los poderes del Estado. Bien. ¿No? Entonces ya el señor presidente ayer indicó que iban a ver el tema de la casa, porque hemos sugerido a la Casa de la Memoria Central y filiales en cada capital de departamento. Doctora Anila Heredia, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Todo esto da para una entrevista realmente larguísima, porque cosas habrán encontrado durante todos estos años de investigación. Agradecido por este tiempo en Fides, doctora. Un abrazo y que tenga un buen día. No, muy buenos días, pero al mismo tiempo solamente permítanme indicar también una recomendación, es la reparación integral a las víctimas y familias, que es realmente una necesidad importante y es obligación del Estado. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Anila Heredia. Un abrazo y buenos días. Continuamos en Fides enseguida. Minutos. Vamos con Richard Arizpe a Santa Cruz, por favor. Si hay algo que duele es cuando le tocan el bolsillo a uno, definitivamente. ¿Y qué ha sucedido en las últimas horas? Que está subiendo el kilo del pollo en Santa Cruz. Cuidado, por favor, pero ¿cuánto es el incremento? Más de un casi 50%. Vamos a ver contigo, Richard Arizpe, por favor, cuéntanos un poquito de esto del precio del kilo de pollo en Santa Cruz. Buenos días. Sí, muchísimas gracias, John. Pues nos hemos dado una vuelta hoy por los mercados y lastimosamente lo que se temía se está dando. Se está incrementando el precio de los productos, principalmente el pollo, que es uno de los alimentos más utilizados en los platos que se realizan en el último tiempo, debido obviamente también a la crisis. Pero hace una semana el precio estaba en 11 bolivianos el kilo, ahora ha trepado a 17. El precio está caro y también las amas de casa están comprando cada vez menos. Se
lamentan los comerciantes. Escuchemos. Sí, subió. Ahora estamos vendiendo a 17 porque lo estamos comprando a 16. ¿A qué se deberá eso? Ni nosotros sabemos. Dice que es el maíz por la calor, porque no ha crecido el pollo, ha tomado agua y no ha crecido el pollo. ¿Esto es de septiembre, no? De recién nomás que ha subido. ¿Y cómo está la venta? Baja. Porque la gente no se acostumbra, porque un pollo de 2 kilos, 34. Aquí estábamos escuchando a una de las comerciantes. Hemos preguntado en distintos mercados de Santa Cruz. La situación es la misma. Al parecer la distribución también del producto cada vez es menor en cantidad y por ello es que el precio está escalando. Reiteramos, el precio del pollo sube en Santa Cruz de 11 bolivianos a 17 el kilo. De 11 a 17 bolivianos, son 6 pesos más, casi 50%. Pero es una locura esta subida, casi 50%, Richard. Sí, exactamente. Hace un tiempo atrás recordemos de que había un conflicto entre los productores y los productores, principalmente oleaginosas. Recordemos que el tema es la banda de precios, como también la producción que llega a los industrializadores. Ellos son los que hacen el producto balanceado, que se reparte tanto a los avicultores, a los ganaderos, a los lecheros y a otro sector, a los porcinocultores también. Entonces, cuando esta cadena se trastoca es que sucede este tipo de situaciones. Y bueno, pues llama poderosamente la atención, ¿no?, que en menos de una semana haya escalado así el precio, pero bueno, es lo que estamos viviendo en esta jornada aquí en Santa Cruz. Bien, muchísimas gracias, Richard, por esta información y buenos días. 11:19. ¿Qué pasa luego de la pandemia? Bueno, ¿qué pasa antes de que termine la pandemia? Hay que reactivar el tema de la economía. Hoy conocemos a Eliana Ampuero, la viceministra de Turismo, a quien le damos la bienvenida a Fides. Viceministra, saludos. ¿Cómo ha estado? Bienvenida. Muchas gracias, estimado John. Es un gusto estar aquí con ustedes en la mañana. Eliana, un gusto saludarte y bienvenida. Voy a tratarla así familiarmente también como a nuestros entrevistados en general, si es que usted me lo permite. En algún momento llamaré también viceministra, como es correcto en el marco de la educación, para con todos nuestros invitados. Viceministra, ¿qué hay de planes? ¿Qué hay de planes acerca de esta reactivación del turismo, tremendamente golpeado por el tema de la pandemia en todo el mundo? Así es una actividad totalmente vulnerable. Sin embargo, el Viceministerio de Turismo, integrado ahora en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, está encarando algunas acciones estratégicas con medidas específicas. Una de las medidas que puedo comentar y compartir con ustedes esta mañana es un instrumento normativo en un decreto supremo 4400 que promueve el turismo interno. Es importante que la población boliviana, la ciudadanía boliviana se desplace dentro del territorio nacional. Es así que hemos integrado en este decreto supremo a los funcionarios públicos, a los servidores y trabajadores públicos del nivel central del Estado, para que sean ellos quienes obtengan un incentivo y puedan desplazarse en nuestro territorio. Entonces, con esta medida estamos encarando varias actividades. La primera que hemos desarrollado desde la semana pasada y en esta semana es un tour de ministerios. En este tour de ministerios, los prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos que cuentan con licencia turística a nivel departamental y nacional, además que han sido certificados como prestadores de servicios turísticos bioseguros, se están encontrando con los funcionarios públicos, a los cuales están dando a conocer la diversidad de ofertas en paquetes turísticos que ellos pueden acceder y tener algunos beneficios adicionales sobre esta compra que van a poder realizar para el siguiente feriado y también para todo el año. Bien, a ver, se trata de promover algunas ofertas entonces, algunas propuestas que hagan que mucha gente que antes no podía pueda acceder a hacer turismo para cuando la pandemia pase. Así se lo entiende, viceministra.
En realidad, estos prestadores de servicios turísticos legalmente constituidos nuevamente han seguido un proceso muy estricto de capacitación y entrenamiento en la aplicación de protocolos y normativas de bioseguridad contra COVID-19. Ellos están preparados para desarrollar los viajes organizados en el territorio nacional y que puedan acceder a los diferentes servicios que dentro de la cadena de valor del turismo los denominamos subsectores de hospedaje, gastronomía turística, transporte turístico, guías de turismo, agentes y operadores de turismo, quienes pueden desarrollar las actividades con todos estos protocolos, no arriesgando al turista boliviano. Entonces, sí es posible viajar en los siguientes días, ya que tenemos servicios seguros, bioseguros, John. Bien. Viceministra, las pérdidas en este sector, ¿ya tenemos alguna cifra de cuánto han ascendido por el tema de la pandemia? Para el año 2019, en cuanto a ingreso de divisas se refiere, el turismo ha dejado para el país 840 millones de dólares. Para estos días, lo que estamos investigando es que la caída ha sido en una mayor proporción al 80%. Por lo tanto, es muy importante encarar estas medidas y asumirlas responsablemente para que sea el turismo interno el que pueda desarrollar inmediatamente esta actividad económica que le deja mucho al país. Viceministra, se habla también de darle una cara atractiva a cada uno de los lugares del país. Sabemos que tenemos hermosísimos lugares, pero ¿cómo hacerlos más atrayentes a este turismo que viene con miedo después del COVID? Bolivia cuenta con un importante patrimonio turístico en cuanto a naturaleza y a cultura se refiere. Tenemos la gran capacidad como territorio boliviano de desplazar a los turistas hacia lugares donde no cuenten con mucha conglomeración humana. Estos destinos turísticos tan diversos y tan importantes en el país tienen la capacidad de acoger a los turistas sin exponerlos a ningún riesgo. En las imágenes estamos pudiendo observar, por ejemplo, destinos en áreas rurales. Los espacios rurales en el país cuentan no solamente con belleza paisajística natural, sino que con paisaje cultural y naciones y pueblos indígenas originarios que están en estos territorios y que además de proporcionarles toda la calidez de lo que tienen en sus regiones, les pueden mostrar toda esta diversidad. Entonces es seguro viajar en Bolivia, John. Es bastante seguro por el espacio que tenemos y la belleza incalculable de nuestro país. Viceministra, en los planes económicos del gobierno, ¿en cuánto el turismo está de ítem importante? ¿Cuánto se le ha asignado para este año? Estamos en un proceso justamente de consolidación del presupuesto a asignar al sector turístico. Es importante hacer referencia a que se encuentra dentro de unos de los pilares fundamentales de la reactivación económica, asegurando de esta forma que es una actividad estratégica, como así lo menciona la Constitución Política del Estado en su artículo 337. Entonces, al ser considerado un pilar fundamental de la reactivación productiva económica, el turismo está gestionando a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural recursos que vayan a desarrollar al sector en diferentes programas y proyectos que están siendo implementados o que van como preinversión. Entonces, en este tiempo todavía estamos en un proceso de elaboración del plan de reactivación y recuperación, lo que no quiere decir que estamos dejando de lado las acciones concretas que están coadyuvando a que este sector se reactive inmediatamente. Viceministra, ¿los precios deberían ser rebajados para el turismo después de la pandemia? Vamos a hacer referencia a la economía de escala. Cuanto más servicios vayamos adquiriendo y en mayor proporción y cantidad, los prestadores de servicios turísticos tienen la posibilidad de ajustar sus costos y de hecho mejorar los precios de venta al público. Debemos liberar el estigma de que viajar organizadamente es caro. No es así, porque el prestador de servicio, el operador de turismo que va a desarrollar o diseñar el paquete turístico o producto turístico, como ustedes quieran llamarlo, tiene la posibilidad, tú como
ciudadano que va a adquirir el servicio, tienes la posibilidad de encontrar esto a un precio accesible. ¿Por qué? Porque entre los subsectores del turismo que los había mencionado hace un momento y que los reitero nuevamente, transporte turístico, agentes y operadores, hospedaje, gastronomía, guiaje turístico, tienen la capacidad de establecer negocios entre ellos para optimizar sus costos de producción y ponerlos en un precio de venta final accesible. Ellos van a poder están mostrando en este tour de ministerios estas ofertas diversas en las diferentes regiones del país. Sin embargo, también toda la población boliviana, no solamente el funcionario público, va a poder acceder a estas ofertas en una feria exposición que estamos desarrollando el jueves 25 y viernes 26 de marzo en un lugar muy céntrico de la ciudad de La Paz, como es el Club La Paz. Entonces toda la población puede ir, conocer las diferentes ofertas y seguramente van a encontrar muy accesibles los precios para el desplazamiento. También quisiera mencionar que están llegando muchos operadores del interior del país, de los destinos clásicos conocidos como son el lago Titicaca y todos sus alrededores, el Salar de Uyuni y las lagunas de Colores. También nos visitan desde Toro en el eje central de Bolivia, desde el norte, desde el sur llegan a visitarnos personas del Gran Chaco, operadores de Villamontes, de Entre Ríos, del este también. Entonces pueden conocer toda la gama de diversidad que tenemos, el patrimonio turístico que tiene el país para ofrecerle al propio boliviano. Bien. Viceministra, nos estamos acordando de algunos capítulos de la ciudadana, al final no sabemos si extranjera o cruceña, que habló del tema del salar. ¿Esto cómo ha quedado al final? Creemos que es algo muy lejano a la realidad, como ha hecho referencia la joven ciudadana. El patrimonio que tiene Uyuni es diverso. Podemos ver en la ciudad de Uyuni riqueza histórica también, porque ahí encontramos una estación de trenes que data de hace mucho tiempo atrás y que ha sido la conexión para traslado para comercio internacional de materiales que se exportan y bueno, que también se importan hacia el país. Entonces, toda esta riqueza turística como ciudad de Uyuni es muy importante de resaltar. No ha habido más repercusiones al respecto porque consideramos que no vale la pena hacerlo. Uyuni es un destino muy importante, en este momento es considerado el portal de ingreso de Bolivia hacia el mundo. El Salar de Uyuni es espectacular y no solamente el Salar de Uyuni como espejo natural, como encanto propio natural del país, sino también los alrededores. No olvidemos que contamos con una cordillera volcánica, que tenemos también en el lugar volcanes que están semiactivos, como el Iruputunco, por ejemplo, además de comunidades aledañas que pueden ofrecer una variedad de sitios arqueológicos, paleontológicos, geológicos, diversos en la región. Entonces conozcamos Uyuni. Uyuni es un lugar espectacular, mágico, de ensueños. Ministra, y el tema de Rurrenabaque, porque se volvió a suspender el tema de la posibilidad de que lleguen sin visa ciudadanos israelíes, ¿ha tenido alguna noticia de ese lugar, viceministra? Hemos estado con los actores del turismo en Rurrenabaque el mes pasado, justamente articulándonos en una especie de alianza público-privada con los emprendimientos de base comunitaria e iniciativa privada también, consolidando acciones conjuntas para reactivar el sector. Ellos están también viniendo en esta oportunidad, van a estar presentes jueves y viernes en La Paz. Ellos van a reactivar su sector con la oferta variada que tiene el destino Rurrenabaque, Madrid y Pampas, conscientes todos de que es importante incurrir y buscar nuevos mercados que van a permitir el desarrollo de la región, que ha estado desarrollada, pero evidentemente por la pandemia también han sufrido una pérdida económica importante. Muchísimas gracias, viceministra. Varios los temas. Le deseamos muy buena suerte en esta tarea titánica que le ha tocado reactivar el tema del turismo después de la pandemia. Nada fácil, encomendado en sus manos. Y estaremos aquí para reflejar todas las noticias en ese sentido. Gracias, viceministra. Le mandamos un abrazo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Por favor, me despido con este mensaje. Vamos, Bolivia, conoce tu país. Es tu oportunidad. Vamos a salir adelante.
Gracias, viceministra de Turismo, Eliana Ampuero. Son las 11:32 minutos, 11:32. ¿Está el doctor, sí? ¿Asegurado para luego, Wilmer? No, todavía no, que no adelantó nada entonces, no adelantó nada. Pero hay que hablar del tema de la LACIT, que mañana va a tener su cita imperdible, además, aquí en la ciudad de La Paz. Y hablar, claro, efectivamente, no se trata de una feria que va a ser como todos los años. ¿Qué medidas especialmente de bioseguridad va a tener el tema de la LACIT? Vamos a conocer estos pormenores en cuestión de minutos. Acompáñenos, amigos, en fin. 7 de Ramos en Trinidad. Se reunieron los cívicos en las últimas horas, pero hay novedades en las noticias para contársela al país. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, John, amigos de todo el país y en la ciudad de La Paz. Efectivamente, después del cabildo que se llevó el día de ayer, donde se ha declarado estado de emergencia hasta que se logre la liberación de las autoridades que fueron aprehendidas. Los comités cívicos del país se reunieron en la ciudad de Trinidad conjuntamente con diferentes autoridades y también en esta recalcaron lo que viene más adelante, pedir la pacificación y lograr la liberación principalmente de ellos. Estamos con el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón. Antonio, cortito, esta situación de los cívicos en Bolivia, ¿qué recomendaciones han dado? Buenos días. Buenos días. Bueno, exclusivamente del cabildo del Beni ha sido que no haya presos políticos, que se deje la persecución, que se continúe con el debido proceso si es que realmente hay necesidad de interrogar a alguna persona, de que el gobierno es un pedido que se dedique a la pandemia, a la economía del país, a reactivar la economía y que también no se olvide de las regalías que tiene el Beni que están en manos del gobierno por las regalías mineras. Y un cuarto pedido ha habido un juramento de que los benianos van a defender la democracia por el Beni y por Bolivia. Eso es lo de anoche. Pero el pedido de todos los comités cívicos es de un llamado al presidente Arce para que se deje la persecución, que continúe como un presidente que va a gobernar para todos los bolivianos, no solamente para los masistas, que sería mejor para la historia que él entre como un presidente que pueda ser querido por los bolivianos y no como un dictador. Hasta este momento las cosas están muy caldeadas en el ambiente boliviano, donde no se quiere persecuciones, lo que se necesita es paz, convivir en una forma normal y que la economía vaya mejorando y que se acabe esta pandemia con la ayuda del gobierno. Antonio, ¿se ha invitado al presidente a una reunión con ustedes? Bueno, no se ha cursado todavía la invitación, pero yo creo que eventualmente vamos a llegar a tener este tipo de reunión para que sepa el sentimiento y todo lo que piensan los diferentes departamentos en Bolivia y para hacerle saber al presidente y cómo se podría trabajar en una forma conjunta. Un diálogo es muy importante entonces. Es muy importante el diálogo en todo sentido antes de que la violencia se apodere de los bolivianos y no necesitamos eso. Muchísimas gracias. Ese es el panorama que se vive aquí en la ciudad de Trinidad. Los cívicos continúan reunidos en la capital analizando otras posiciones que podrían tomar en torno a lo que está ocurriendo. Lo que ellos manifiestan es que no tiene que haber ningún detenido más, caso contrario podría haber un paro departamental. Ese es el panorama en esta región. Lo tengo contigo, John. Muchas gracias por este informe de Ramos. A ver si el presidente Arce quiere reunirse con el tema de los cívicos. Al menos es una muy buena intención para pacificar el país. Este 23 de marzo, Día del Mar, el presidente Luis Arce anunció una hoja de ruta de 9 puntos y es bueno conocerla porque va a ser motivo de noticia, ya lo es efectivamente, con el objeto de delinear las relaciones futuras bilaterales con Chile, pero además promover la presencia boliviana en los puertos del Pacífico y el Atlántico. Esta noticia evidentemente va a llegar a Chile, a ver qué opinarán allá. ¿Qué dice el presidente en estos 9 puntos? El primer punto es: retomaremos el acercamiento bilateral con Chile y continuaremos con el diálogo y negociación a fin de identificar fórmulas de entendimiento e integración entre pueblos hermanos que nos permita encontrar una solución correcta, útil, factible y mutuamente beneficiosa al enclaustramiento de Bolivia. El segundo punto consiste en promover negociaciones, es lo que veníamos charlando en la entrevista de hoy, miren. Promover negociaciones para mejorar las condiciones de libre tránsito, zonas francas, depósitos y otros, con el objeto de disminuir los obstáculos al comercio que enfrentan las exportaciones e importaciones bolivianas con los puertos chilenos, sin claudicar a la demanda marítima.
Tercer lugar, se planteó restablecer las instancias de cooperación bilateral con Chile, orientada a la acción diplomática hacia un clima de paz y confianza mutua. El cuarto punto de la agenda es retomar negociaciones con Chile para precautelar los derechos de Bolivia frente a la privatización unilateral de los puertos chilenos que afectan los intereses del comercio internacional boliviano. Quinto punto consiste en priorizar el proyecto del corredor bioceánico con el propósito de fortalecer la integración física de Bolivia en los países del Pacífico. El sexto punto apunta al acceso de Bolivia al Océano Atlántico. Impulsaremos el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná para efectivizar nuestro acceso al Océano Atlántico y así optimizar nuestra competitividad internacional. De igual manera, seguiremos avanzando en el proyecto de la hidrovía Ichilo-Mamoré-Amazonas, dijo Arce. El séptimo punto de la agenda es promover la presencia de Bolivia en puertos otorgados por países vecinos, en particular en Perú, a fin de habilitarlo como una vía alternativa del comercio hacia el Pacífico. Está hablando de hilo, mira. En octavo lugar, el mandatario planteó aprovechar los derechos de explotación y las facilidades que brinda la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar como un país sin salida al océano. Y el último y noveno punto consiste en fortalecer la diplomacia de los pueblos, buscando la hermandad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos boliviano y chileno. Arce señaló que los desafíos están encaminados a promover una efectiva presencia de Bolivia en el Pacífico y el Atlántico, además de buscar soluciones estructurales que restituyan a Bolivia gradualmente su cualidad marítima soberana. Esos son los 9 puntos que ha propuesto el presidente Arce en el Día del Mar. Usted es el que juzga. 11:44, tiempo de la pausa, hablamos de la cita, a la vuelta, que ofrece posibilidad a miles de expositores, de productores de estas artesanías, el hecho de poder llevar a casa algo más de dinero. No se puede parar la actividad económica, pero hay que darle condiciones en este tema de pandemia. Ya se decidió postergar la cita, y si algo fuera de lo común encontramos en esta feria este año es que se va a producir en marzo. Estamos con don Freddy Butrón, dirigente ejecutivo de esta feria, la cita. Don Freddy, un gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenido a Fides. Muy buenos días, querido John Urania. Una vez más agradecerte por esa gran cobertura que tienes con todos los hermanos de nuestra querida Feria de la Cita. Don Freddy Butrón, a ver, queremos saber cuáles van a ser las condiciones en las cuales se va a llevar adelante esta Feria de la Cita, entendiendo que todavía está presente el coronavirus. Es una buena pregunta, muy interesante, querido John. Nosotros, como ustedes, gracias a los amigos de la prensa y a toda la ciudadanía paceña, verdaderamente hemos estado nosotros viendo el 85 al 95, estaba en ascenso la pandemia del coronavirus por las épocas de febrero, enero, más que todo el 24 de enero. Entonces, nosotros hicimos caso a ustedes y a toda la ciudadanía y hicimos la postergación de la Feria de la Cita ya viendo una fecha prudente. Ahora el coronavirus está en descenso, llegaron los medicamentos, llegaron las vacunas y eso nos ha fortalecido bastante. Coordinar con la Secretaría de Cultura y nuestro querido alcalde Luis de Villarreal y FENAENA para poder llevar a cabo mañana la gran inauguración de nuestra querida Feria de la Cita. Ok, pero no me ha contestado. ¿Cuáles van a ser las condiciones en plena pandemia de cómo se va a llevar adelante esta feria? Bueno, las condiciones están hechas a las medidas del protocolo de bioseguridad. En este momento, ya estaba en camino, creo yo, en su lindo programa, hemos colocado 3 cámaras de desinfección, uno ubicado en la avenida del Ejército, en la puerta principal del Echeco, y la segunda cámara está en la avenida Simón Bolívar, a la entrada de las gradas del sector Nuestra Señora de la Paz, y la tercera cámara de desinfección tenemos ubicado en la entrada del Boulevard por la Camacho. Entonces, yo creo que estamos cumpliendo. Y otra de las medidas más importantes es en las calles, bocacalles, de los 60 sectores que tenemos dentro del campo ferial, cada sector se hace cargo su agua, su jabón, su gel, su desinfectador,
Y como también, no obstante a eso, cada stand también tiene la misma manera su gel de desinfección, su jabón, su agua y su basurero. Entonces, esto es lo que nosotros hemos preparado, las condiciones, con el único fin de que yo te cuide a ti, tú me cuidas a mí, cuidamos a los artesanos y cuidamos a todos los visitantes de nuestra querida Feria La Cita. Ok, a ver, instruyamos a la gente un poquito de cómo se va a desarrollar esta feria, por favor, don Freddy. La gente va a llegar al campo ferial, ok, hay 3 cámaras de desinfección al entrar, pero adentro va a ser la cosa, ¿no? Si se junta la gente, de nada va a servir la cámara de desinfección. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser en un solo campo? ¿Va a haber distanciamiento entre puesto y puesto? ¿Cómo va a ser el tema? Sí, los 60 sectores van a contratar su guardia de seguridad. Aquel visitante que, por ejemplo, que no porte su barbijo o no tiene, inmediatamente va a ir a la puerta de ingreso, donde nosotros, pues, si no tiene, vamos a otorgarlo gratuitamente el barbijo, ¿no? Entonces tienen que estar completamente, pues, cumpliendo todo el protocolo de bioseguridad. Ya entrando al campo ferial, repito nuevamente, tenemos los callejones que tú conoces, John, del sector de Cano, al frente está el sector Yeso, Billetitos, está el sector Masitas, al fondo tenemos el sector Juegos 24 de enero, el sector Cochabamba, los Gorilas. Entonces, en cada ingreso de cada sector tendrán ellos el agua, el jabón y el gel en desinfección. Y no obstante, repito nuevamente, si usted se acerca a un stand, el stand también tiene que tener lo mismo. Así se ha acordado en una gran reunión con los secretarios generales, como también con el secretario de Cultura, licenciado Andrés Zarate. Con barbijo se entra, sin barbijo no. ¿Es esa la disposición también, don Freddy? Así es, querido John. Nosotros inmediatamente hacemos volver la puerta principal con los guardias de seguridad de Penena, y si no tiene el señor, nosotros vamos a obsequiar un barbijo, querido John. Van a obsequiar barbijos en la puerta. Barbijos en la puerta. Don Freddy, a ver, se ha tenido unos meses más antes de la feria. ¿Hay alguna novedad en esta feria dispuesta por ustedes que se va a presentar? A ver, cuéntenos, ¿qué de nuevo puede traer la feria? Aparte de los cuidados, digamos, en medio de la pandemia, ¿no? Sí, miren, en este momento el sector Yeso, por ejemplo, 20 de enero, ha preparado un sinfín de novedades. Tenemos en alcancías tipo coronavirus con inyección, tenemos también alcancías con remedios caseros. Entonces yo creo que estamos actualizándonos a la moda. También tanto para los jóvenes, de igual manera, nosotros vamos a estar trabajando permanentemente, los niños, los Scarlet, todo lo que está hoy en el día se precisa ese trabajo. Entonces nosotros creemos que cada año innovamos nuestras novedades y cada artesano también celoso de su creatividad, porque va a ir trabajando todo un año, entonces lo exhibe el 24 de enero para que no haya una copia igual al vecino o como también como un artesano. Bien, va a ser una especie de sorpresa de los artesanos también. Okay, ¿hasta cuándo se prevé la feria? ¿Cuántas semanas va a durar lo tradicional? 2 semanitas y después una tercera de enganche, algo así, o cuánto está dispuesto en tiempo Estela La Cita en este lugar? Se ha acordado esto, querido John, tentativamente hasta el 1 de mayo, que cae el día sábado, y el día domingo es 2 de mayo. Pero si hubiese una subida como dicen, viene la tercera ola de pandemia, entonces yo creo que automáticamente vamos a tener que suspender, como lo hicimos para el 24 de enero, porque prácticamente el año 2020, cuando la pandemia estaba, he tenido un centenar de fallecidos compañeros y compañeras artesanas. Entonces es mejor cuidar la vida, repito nuevamente, también a los visitantes y a los paseños y no paseños. Entonces, por esa razón nosotros hemos postergado para ver un tiempo de la pandemia que esté en descenso. Bien. Don Freddy Butrón, ¿cuántos artesanos están listos para exponer sus miniaturas en esta feria? Nosotros contamos con 6,000 artesanos con patente dentro del campo ferial. Pero no obstante tenemos talleres familiares en la casa, trabajamos todos los hijos, padres, abuelos inclusive,
y también el sector de comidas, un cajero, están 2 cocineras adentro, 2 garzones afuera, entonces se multiplica, llegamos a ser un centenar, más de 100,000 artesanos que trabajamos en esta Feria de la Cita, pero también lo que me alegra bastante es la reactivación económica del sector productivo artesanal, que no tenemos apoyo ni del gobierno ni de la gobernación. La única coordinación que siempre hemos tenido durante décadas es con la honorable alcaldía municipal, que siempre nos ha cooperado. Por ejemplo, usted sabe, mañana a mediodía está invitado usted cordialmente, querido John. Tenemos el palco oficial, tenemos invitados especiales, consulares, tenemos embajadores, estará nuestro señor presidente, el vicepresidente, igual a Félix Pachi, nuestro gobernador, y nuestro señor alcalde también. Entonces nosotros siempre hemos estado uniendo la Feria de la Cita con nuestros grandes invitados, uniendo la política, y creo que una vez más estaremos presentes como cada año la tradicional Feria de la Cita. Gracias por la invitación, don Freddy Butrón. Le mando un abrazo, gracias don Freddy por esta información que nos envía a propósito de la feria. Mañana a las 12, todos atentos entonces para poder participar. Cuide que no haya tumulto, cuídese usted por favor. Que la gente no vaya, pero en masa, ¿no? Es difícil organizar esto porque la gente se lanza a la feria y todo el mundo va a querer entrar, pero mínimamente, por favor, cumpla con todas estas medidas de bioseguridad para cuidar a nuestros productores, nuestros artesanos y para cuidarse usted también, que es lo más importante. Don Freddy, tengo 30 segundos, adelante si quiere usted hacer la invitación a toda la ciudadanía para esta feria mañana. Adelante, por favor. Gracias una vez más, querido John. Vengan, por favor, a todos los paseños y no paseños, a los hermanos cruceños, pochalos, de toda nuestra querida Bolivia. Mañana a mediodía les esperamos con los brazos abiertos y al finalizar la feria también con el gran remate de la Feria de la Cita. Vengan con esos sueños, con esas esperanzas, que somos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO, con la nominación Los Recorridos Rituales durante la Feria de la Cita, y vengan a comprar sus sillas, sus payas, sus miniaturas, que todos sus sueños serán una gran realidad. Muchas gracias, querido John. Vamos a la Feria de la Cita. 11:57, amigos. ¿Qué se viene en los próximos minutos en la hora del país? Hablaremos de las palabras del presidente Arce en relación al Día del Mar. Arias se acogió al derecho de silencio en una nueva convocatoria a declarar esta mañana. La Fiscalía analiza procesos abreviados para procesados por la quema de ánforas en Santa Cruz. La carta a través del Twitter de Áñez es motivo de noticia esta mañana y por supuesto el incremento del precio de pollo en Santa Cruz, casi 50% en la subida del kilo de pollo. Todo esto y más viene en la hora del país en cuestión de minutos. Amigos, gracias por su atención, que tengan un buen día. Hasta mañana con Antes de Mediodía.